¿Ya lo tienen? Vamos a leer del 52 al 56 y luego leemos del 60 al 71. Dice la palabra del Señor: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto que él les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque ese era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Oremos a Dios. Padre bendito, te damos gracias por tu gran bondad, por tu gran misericordia, que aún nos concede reunirnos, Señor. Esto un día se acabará, porque todo viene apretando, pero ayúdanos y bendícenos y guárdanos y guíanos en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Límpianos, Dios, con tu sangre y aumentanos la fe. Y míranos, Dios, con ojos de misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice aquí el profeta, hermanos: vemos que el creyente acepta la palabra en toda raza, en toda generación, desde Noé hasta llegar al día de hoy. Cuando hay un creyente, él acepta la palabra, dijo el profeta, y podríamos tener 6 meses de avivamiento aquí mismo, en eso presentando los distintos personajes. Ellos creen y el creyente no cuestiona, el creyente lo cree, sin importar cómo suena, lo que tenga que decir de eso los demás, o cuán imposible para los demás, cuán imposible parece ser, pero el creyente lo cree. La palabra de Dios. El creyente, dijo el profeta, no acepta credos, no acepta denominaciones, no acepta liderazgos de hombre. Él acepta la palabra, no lo que alguien diga, sino lo que dice la palabra. Ahora recuerdan, ese es el creyente. Y el creyente no cuestiona.
el creyente no dice, ¿cómo será posible? Si me lo explican, ese es el incrédulo. Es el creyente que no importa lo que sea, si es la palabra es verdad y el creyente la acepta. Ahora dice aquí el profeta, faltan dos clases. Las veremos rápidamente, pues de todas maneras no son importantes. El creyente va a ser creyente todo el tiempo, el incrédulo va a ser incrédulo todo el tiempo y el manufacturado será manufacturado, llenándose de errores, de fallas y de imperfecciones. Pero el Hijo de Dios su naturaleza no es esa. Dijo el profeta, la naturaleza esa de alimentarse de carroña es de un buitre, de un cuervo, pero el Hijo de Dios es un águila. Ahora mire, luego, en segundo lugar, viene el incrédulo. Hablamos ahora del incrédulo. ¿Qué es lo que hace él? El incrédulo, hermano, mientras lo alaben, lo levanten, mientras le den palmaditas en la espalda, él se encuentra bien. Le gusta al incrédulo mirar los milagros, mirar el compañerismo. Pero dice el profeta, todo dice, mientras todo marcha bien, están bien. Pero cuando viene la profecía, dice, sabían lo que era. Pues todo, dijo el profeta, el Señor sana a los enfermos y todo aquello. Cuando vino, dice, la verdadera y genuina reprensión contraria a lo que ellos creían, ellos no pudieron aceptar la palabra. No la entendieron, pero no la entendieron, hermano, porque razonaron y no la creyeron, hermano. Ahora, dijo el profeta, así como se está escrito, así le habló el Señor. Y fue con un propósito, porque la paja y el trigo no pueden perseverar juntos. La paja tiene que volar y solamente la semilla irá al alfolí. Dice aquí el profeta, podía aceptar los milagros. Aún ellos hacían milagros, dijo el profeta, y echaran fuera de demonios. Aún eran incrédulos. ¿Dónde, hermano Branham? Dijo el profeta, lean San Mateo 10. Él los envió de 2 en 2 a los 70. Y ellos echaron fuera demonios de tal manera que Jesús se regocijaba. Y Jesús dijo, yo veía a Satán como un rayo que caía del cielo. Lo ve, ellos echaron fuera demonios y Judas juntamente con ellos. Aquí viene los incrédulos. Hermano, esto es maravilloso, hermano. Totalmente maravilloso, hermano. Mire, los apóstoles servían las mesas, atendían a las viudas y tenían mucho trabajo. Entonces dijeron, no está correcto que hagamos tanto, porque entonces escogieron a unos diáconos. Ahí estaba Esteban, ahí estaba Felipe. Ellos funcionaron al 100% porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo y de fe. Pero entre ellos, ahí salieron los 70, hermano, que también predicaban y todo eso. Pero cuando el Señor Jesucristo habló estas palabras, se empezaron a ir. Y Pedro vino al Señor y le dijo, maestro, aún los 70 se están yendo.
Y el Señor Jesucristo dice, ustedes también quieren irse, váyanse idos. Y ahí Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pedro estaba sangoloteado, los apóstoles estaban sangoloteados, pero estaban firmes ahí, hermano. ¿A dónde iban, hermano? Dice, ahora mire, pero ¿no sus hermanos son estos? ¿No su madre es María? ¿De dónde saca este que viene del cielo? No leyeron la escritura. Porque dijo el profeta, desde Génesis hasta donde ellos iban caminando, que fue toda la ley, hablaba del Cristo. Aún cuando nació, pero la ciudad estaba tan perdida que supieron, hermano, que el tiempo había llegado y que el Señor iba a venir, pero ninguno fue a verlos. Solamente, hermano, Herodes, ¿qué hicieron? Se fueron. Entonces, hermano, dijo el profeta, pero no se espante ni se preocupe. Cuando el Señor Jesucristo iba arrastrando esa cruz con una corona de espinas, su espalda rota por el látigo de Roma, aquellas mujeres lloraban, aquellas mujeres gemían. Y Cristo se volteó y dijo, ¿por qué lloráis, mujeres hijas de Jerusalén? Llorad por vosotras mismas. Bendito sea el nombre, Señor. Pero no lo entendieron, hermano. Ellos estaban mirando la cosa carnalmente. Pero si vemos a Simeón, él lo miró diferente. El Espíritu de Dios le dijo, mira, Simeón, tú no verás muerte hasta que tus ojos vean la salvación de Israel. Y estando en una profunda oración, el ángel del Señor vino y dijo, Simeón, vete al templo, porque la hora ha llegado. Él sabía lo que era. Hermano, era un anciano y con sus pocas fuerzas se encaminó hacia allá. Y llegó directamente a donde estaba la Virgen María y José. Y tomó al niño en sus brazos y lo bendijo. Dijo, Señor, ahora sí, puedo irme en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Hermano, depende de la persona, hermano. Depende de lo que, el medio que se esté viviendo, hermano. Aquellos eran religiosos. Simeón también iba al templo, pero él les hablaba de Cristo, que él lo iba a ver y él lo vio, porque Dios cumple su palabra. Entonces, hermano, dice el profeta, hoy mismo Dios habló en las edades de la iglesia. No tiene ninguna importancia para mí. Dice, y ellos se van. La Biblia dice que estarían aquí. Esa es la palabra de Dios. Donde haya un creyente, no se espante, hermano, habrá un incrédulo. ¿Y qué le vamos a hacer?
Ahora, yo quiero decirle esto, hermano. Dijo el profeta, mire, el manufacturado está entre los cristianos y se mezcla y se mueve como un creyente, pero no es un creyente. Cuando el Señor Jesucristo dijo, uno de vosotros me va a entregar, cada uno de los apóstoles dijeron, Señor, ¿seré yo? ¿Sí captan? Porque no sabían que Judas era. Pero dijo, aquel que meta su pan y aquí y lo coma, ese es. Usted sabe que tomaron la Santa Cena. Usted sabe que comió un bocado Judas y detrás del bocado entró el diablo. Y todavía el Señor Jesucristo dijo, mira Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y los apóstoles pensaron que iba a comprar algo, que iba a hacer algo. Iba a vender al Señor. Hermano, pero nació para eso. Ahora mire, ellos tampoco habían oído eso, pero de todas maneras, ahí estaba. Ven, esa es la verdad. Ellos son incrédulos. Ahora dice aquí el profeta, mire, en esto estamos familiarizados y esto nos va a ayudar en nuestro caminar cristiano. Veamos a Eva. Era parte de Adán. Adán dijo, es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Pero ella descreyó la palabra. Dios le dijo, el día que coman de ese árbol se mueren. Satán le dijo, no morirás. ¿Cómo vas a morir? Mira, mas sabe Dios que cuando tú comas de esto, los ojos te van a abrir y serán como dioses. Ya era una diosa, hermano. Adán era un pequeño dios. No podía crear, pero tenía control sobre la naturaleza, hermano. Entonces Eva era muy religiosa, por supuesto, hermano, pero ella no creyó la verdad de la palabra. Ella tuvo que fabricarse una religión para arreglar su falla, hermano. Cuando ella comió de ese fruto y dio a su marido, los ojos se le abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero veamos a Adán y veamos a Eva. En lugar de venir a Dios, Señor, mira, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Trataron de hacerse, dijo el profeta, una religión. Porque la palabra religión significa una cubierta. Se hicieron una cubierta, hermano, pero cuando estaba Dios ahí, sabían que no les servía eso. Hermano, no importa la religión que tú tengas, la religión no te va a salvar. Tú tienes que poner tus ojos en Cristo. Tú tienes que venir a Él y bautizarte en su nombre. Y obedecer lo que la palabra dice, no lo que el pastor te diga. Si está fuera de la palabra, no lo hagas. Pero si está en la palabra, hazlo. Porque el creyente dice, Dios dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el creyente se alimentará de la palabra. Dice aquí el profeta, mire, veamos a Caín. Caín hizo lo mismo. No pudo creer la palabra de Dios. No pudo creer lo correcto. Él dijo, fíjense lo que dijo Caín, Dios es santo. ¿Es santo? Dios es puro.
Claro que Dios es puro. Dios es hermoso. Claro, Dios es hermoso. Por lo tanto, dijo, voy a conseguir flores y tomaré de las flores y haré un gran altar muy fino y le mostraré mi reverencia. Me postraré delante de él y me presentaré ante eso y le voy a adorar a ese gran Dios. Pondré flores sobre el altar, porque ustedes saben, mi papá y mi mamá se comieron una manzana, o sea, una fruta del huerto del Edén. Y hasta la fecha está eso, hermano. En películas y en tantos documentales y cosas sacan ahí que se está comiendo una manzana. Es lo que Caín creía. Dice, por ese asunto fui sacado, entonces yo quiero regresar. Y por lo hermoso que haré a Dios, sencillamente no me podrá rechazar mi catedral tan grande, pues será una catedral demasiado grande y la haré tan hermosa que acepte la atención, que capte la atención de Dios. Satanás es quien mora en la hermosura. Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Pero cuando Dios bajó, hermano, ahí estaba Caín con su gran altar y Abel a un lado. Ahora dijo el profeta, no se espante, hermano. Un creyente y un incrédulo. Uno haciendo un gran altar hermoso, trayendo de traer la atención de Dios. Y podemos ver el altar de Abel el justo. Venía arrastrando un cordero con un pedazo de bejuco. Puso una piedra y le cortó el pescuezo. Y Dios bajó y le dijo, así es, Abel, así es, así es. Aceptó el sacrificio de Abel el justo, hermano, porque no eran manzanas, era el sexo, hermano, era sangre. Entonces, hermano, pues vemos que Caín se enojó. Pero quiero decirle, hermano, que Dios todavía le dio una gran oportunidad a Caín, pero la despreció. Ahora, aquí dice, hermano, ponga atención a esto. Mire, hablando de hermosura, podemos ver una mujer hermosa, bien formada, bonita, educada, con un buen carácter, una buena sonrisa, pero vestida sexualmente, hermano. Dice el profeta, esa mujer puede llevar más almas de hombres al infierno que la cantina de la esquina. Hermano, sus movimientos y su educación y su soltura. Es un agente de sociedad. Pero no es de sociedad, es un agente de suciedad. Dijo el profeta, porque enseñan sus carnes. Lo cual una mujer, dice el profeta, su cuerpo es sagrado. Y el único que puede ver su cuerpo, dijo el profeta, es su esposo. Y no peca porque son casados. Es su esposa. Pero dijo el profeta,
Déjeme decirle también, cuando hay un hombre guapo, apuesto, pero si no se para firme por la palabra, él arrastrará muchas mujeres al diablo, al infierno, enviándolas al infierno. Sí, Señor. Y el profeta nos habla, mire, les voy a decir uno, se llama Elvis Presley. Tenía un talento, hermano, brutal. De su garganta, hermano, salían melodías hermosas, hermano. Era un hombre ungido, pero ungido por el diablo, hermano. Elvis Presley. Dice, él tocaba el sábado en un salón donde hacía bailar a miles de mujeres hermosas que lo admiraban. Y dice el profeta, hermano, se quitaban su ropa interior y se la aventaban para que la firmara ahí. Con una tremenda unción, hermano, unos cantos, hermano, muy bien preparados, hermano. Pero lo vemos el domingo en el culto porque era Pentecostés, cantando más cerca de ti, Señor. Y por cuanto era talentoso y era famoso y era millonario, le permitían cantar en el culto. ¿Sí captan? Hermano, él vendió su don al mundo. Tuvo muchos Cadillac, pero llevó almas al infierno. Con la música, hermano. Él quería servirle a Dios y quería servirle al mundo, pero no se puede. Ahora mire, hermano. Dice aquí el profeta. Noten, Satán mora en la hermosura. Siempre es así. Trató de hacer allá en el principio un reino más hermoso y más grande que Miguel. Y dice el profeta, se mudó al norte y se llevó las 2/3 partes de los ángeles. ¿Por qué? Porque Satán es el inventor del nicolaísmo. Aquí hablamos del nicolaísmo, hermano, pero eso empezó allá en el cielo. Conquistó, hermano, hizo un reino, quería ser un reino más hermoso que el de Miguel. Se mudó al norte y se llevó las 2/3 partes de los ángeles. Así dice la Biblia, hermano. Y aquí, hermano, si no te quedas con la palabra, encontrarás un nicolaísta, un nicolaíta, un hijo del diablo que te llevará, si no estás firme, hermano, en las cosas de Dios. Hermano, el tiempo se nos acabó, pero esto es real. Dijo el profeta, Dios es real, pero también el diablo es real. Dijo el profeta, Dios es espíritu y el diablo también es espíritu, pero necesita un cuerpo. Fíjese, hermano, ponga atención a esto. Aquí terminamos. Dios es espíritu y necesita un cuerpo para usarlo. Y el diablo también es un espíritu y necesita un cuerpo para poder dañar.
Hermano, piense nada más, gentes que sabían que iba a estar Elvis Presley ahí en la fiesta, o iba a estar tocando ahí la orquesta. Venían desde lejos en avión para verlo, para admirarlo, para tener aunque sea una firma de él. Dios es santo y el diablo, dijo el profeta, quiere habitar en la hermosura. Entonces, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros y que estemos firmes en la palabra. Si viniera algún pastor de alguna denominación gigantesca, se juntan 1,000, 2,000 gentes allí, y van gentes bien vestidas y todo eso, y cantan porque tienen buen coro, y se mecen con la música y hablan en lenguas y brincan y lloran. Dijo el profeta, está bien, pero ¿qué de la palabra? Los pastores, dijo el profeta, con corazones de gallina, les permiten entrar con pantalones a la iglesia, pintadas como Jezabel, con aretes, hermano, como las rameras. Entonces, hermano, dijo el profeta, quédese con la palabra. No es fácil, pero si usted cree en Dios, entregue su vida a Dios. Somos cuerpo, espíritu y alma. Eso le pertenece a Dios. Y si podemos encajar en la palabra, Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Piense en la casa más hermosa que hay aquí en el mundo. Vea las casas que tiene los presidentes, digamos, de Rusia. Tiene mansiones hermosas. Si va a Cancún, hermano, hay mansiones hermosas. Tienen un pedazo de playa, tienen alberca, tienen aire acondicionado, tienen yate, bueno, son cosas tan hermosas, hermano, que Dios le ha permitido a esa gente tenerlo aquí. Pero veamos eso y comparemos eso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero yo quiero decirle, hermano, que un hombre que tenga algo aquí, bueno, Dios lo ha bendecido y lo puede tener. Dice el profeta, ¿sabe por qué? Porque ellos en esta tierra tendrán su milenio. En esta tierra. Pero nosotros, hermano, estaremos con Dios, donde hay paz y amor. Y aquí, hermano, salen porque no son, digamos, de una zona turística. Ellos viven en otro lado. Solamente vienen a pasar un poco de tiempo aquí. Y está bien, nada en contra de eso. Pero nosotros, hermano, dice el profeta, habrá un milenio. Piensa en eso, hermano. 1,000 años. Aquí con 50 años, mucha gente anda batallando. Con 70, 80 años, la gente anda batallando. Pero allá va a haber paz y amor. No, dijo el profeta, va a haber enfermedad. No va a haber dolencia. No va a haber dolor. No va a haber glándulas femeninas y masculinas. Será un cuerpo como el de Dios. Será un cuerpo como los ángeles, dijo el profeta, y los ángeles no se casan. Dijo el profeta, vea la Biblia. ¿Y dónde encuentra usted un ángel femenino?
Los ángeles, Dios lo hizo para que le sirvan a Él. Y yo quiero decirle otra cosa, hermano. Dice el profeta, si estamos allá, los ángeles nos van a servir a nosotros. ¿No ha leído eso? Otra cosa, hermano. Hermano, el tiempo se nos acabó. Pero una cosa tan hermosa. Ojalá esto le anime. Dice, allá estará el gran juez, que ahorita es un sacerdote. Allá estará el gran juez juzgando. Y la novia de Jesucristo al lado del juez. ¿No dice la Biblia que nosotros juzgaremos juntamente con Él? La Biblia dice, grande es la suerte que nos ha tocado. Nosotros que estábamos en tinieblas y obscuridad, luz nos resplandeció. Y es la luz del Evangelio que nos apunta a Cristo, nos apunta a vida eterna, donde hay paz y amor. Encuentre eso aquí en la tierra, hermano. San Pablo, hermano, dijo así: muérdanse, pero no se coman. Muérdanse, pero no se coman. Y si usted ve la Biblia, aún en los apóstoles, San Pablo iba por un lado y dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a llevar a ese también. Y dijo San Pablo, no, él nos dejó en tal lado. Y bueno, pero siempre había un compañero para San Pablo. Y de ahí se encontró a Silas. Caminaron juntos. Y dése cuenta una cosa, hermano, que el diablo aborrece la palabra. San Pablo les hablaba la palabra de Dios. Y por predicar la palabra de Dios, siempre lo quisieron matar. ¿Sí capta? Entonces el diablo, hermano, te quisiera matar. Dijo el profeta, pero Dios tiene un plan para ti. Aprovechemos el tiempo para servirle a Dios. Vivamos para Dios, sirvámosle a Dios, creamos en Dios, alabemos su nombre, hermano, porque Dios habita en la alabanza. Y dijo el profeta, hermano, si usted alaba a Dios, seguramente que Dios bajará. Si usted, dijo el profeta, le dedica 5 minutos, Dios los toma. Si usted le dedica 10 minutos, 1 hora, Dios lo toma. Dijo el profeta, pero si usted se rinde y le dedica toda su vida, hermano, cómo es hermosa la palabra. Cuando Daniel habló y pidió sabiduría para entender en qué tiempo estaban, porque ya llevaban 68 años y el profeta había dicho que eran 70 años. Dios mandó un ángel, al ángel Gabriel, y le dijo a Daniel, tú eres muy amado por Dios. Hermano, y crea, hermano, que Dios le ama. Crea, hermano, que Dios ha tenido misericordia. Y así como Dios le dijo a Noé, Noé, has hallado gracia delante de mí. Usted y yo hemos hallado gracia para conocer su palabra.
para poder creer su palabra, porque no es de cualquiera, hermano. Muchos quisieran creer, pero vemos aquí que hay verdaderos creyentes, pero también hay incrédulos y hay manufacturados. Que Dios nos libre de ser eso, que podamos ser creyentes y servirle a Dios. Y un día, dijo el profeta, estaremos allá y oraremos, pero de alegría. Y Él con sus manos santas limpiará nuestras lágrimas y dirá: no llores más, todo ha terminado. Entra al gozo de tu Señor. Aquí batallamos en esto, aquello y tantas cosas que pasan, hermano. Pero allá no vamos a tener reloj, hermano. No lo vamos a tener porque no lo vamos a necesitar. Aquí corre el tiempo, hermano, pero allá es eternidad. Dijo el profeta: si usted trata de entender esto, no lo va a entender, usted se va a volver loco. Pero si usted cree, usted estará allá. Que Dios les bendiga, hermano. Oremos a Dios. Padre bendito, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque eres fiel, porque eres misericordioso. Y tú dijiste: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Concédenos estar allá. Guía nuestros pasos y bendice nuestras almas. Y límpianos con tu sangre y llénanos con el amor de Dios para amarte y servirte y glorificarte, porque tú mereces honra, gloria y alabanza. Despídenos en paz de tu presencia. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.